con el taller. Uh, Hay 5 principios básicos al momento de pensar una extensión o al momento de hacer una cámara baja, para hacerlo más general, que siempre deben tener en mente para evitar luego, tener resultados inesperados. El primer punto es que las extensiones son una responsabilidad compartida, es decir, no son responsabilidad exclusiva del miembro o del extensionista, sino es que ambas personas de la pareja tienen que estar comprometidas con la extensión. Luego vamos a desagregar esta frase que parece abstracta ahora para ver cómo esto va a ser mucho más estratégico. Segundo, las extensiones no se terminan en el tiempo de preparación. Este punto también es importante porque un error bastante común de varios equipos al momento de preparar sus extensiones, sobre todo de equipos más novatos, es que tratan de tener la extensión casi que literalmente escrita en su hoja o en su cuaderno para cuando sea su momento de intervenir, pues lo lean o lo memoricen, para decirlo de manera literal. Tercer principio, las extensiones deben estar presentes en ambos discursos. Una práctica no recomendable es, se ve de la siguiente manera: yo extiendo y tú refutas. Creo que es importante que tanto la extensión contenga respuestas como la refutación contenga la extensión. Vamos a ver eso también en la parte de cumplimiento de roles para que sea mucho más claro, pero lo que quiero ir con este tercer principio es que ambos discursos tienen que tener como lo más valioso el material de la extensión, ¿sí? No solamente respuestas al caso contrario, a menos que la extensión sea extensión por respuesta. Cuarto punto, las extensiones exitosas suelen ser novedosas, pero no son las únicas extensiones victoriosas. Hay una frase bastante tradicional en debate, al menos en debate en español, que es el de dar un giro al debate siendo extensionista. Creo que esta frase per se no es mala, pero ha tenido aplicaciones que tienen implicancias no tan buenas, como por ejemplo equipos extendiendo con argumentos novedosos pero poco relevantes, o con argumentos novedosos pero que tienen poco sentido. El punto de extender con argumentos novedosos está en que estos tengan que ser importantes y tengan que, sobre todo, peso en el debate. Eso quiere decir que podrías extender con un argumento no novedoso o con una explicación más profunda de un argumento anterior, cumpliendo determinadas condiciones, e igual salir victorioso, ¿sí? Es decir, este punto de dar un giro al debate no es universal, sino también depende de las circunstancias del propio debate. Y quinto, bastante relacionado con el cuarto principio, se puede ganar sin una extensión novedosa, pero va a ser más difícil que eso suceda contra buenos equipos, ¿sí? Eso es bastante más intuitivo, ¿no? Bueno, luego de estos 5 principios básicos, vamos a pasar ya a materia. Primero quisiera comentarles un poco, antes de comenzar con técnicas, estrategias o tácticas, qué es lo que dice el reglamento sobre las extensiones. Para eso, aquí les traigo una traducción personal, en realidad es bastante simple, del manual de debate y de jueces del Mundial en Inglés, ¿no? Del último, del 2020, del Tailandia. Ahí hay cosas muy interesantes que siempre es bueno revisar para luego evitar confusiones y sobre todo para que una vez que sean jueces, por ejemplo, no tengan problemas para evaluar extensiones. Y también cuando son debatientes no van a tener problemas para identificar cómo extender, ¿no? Primero, una cámara baja solo puede, perdonen por el doble solo, puede recibir crédito por contribuciones al debate que sean propias, es decir, que van más allá de lo que contribuyó la cámara alta. Eso suena como muy general, ¿verdad? Pero luego el mismo manual explica cuáles son ejemplos de extensiones o formas de extensiones, ¿no? Pueden ser nuevos argumentos que aún no se han presentado en el debate, nuevas refutaciones al material planteado por la contraparte, nuevos ejemplos o estudios de caso, nuevos análisis o explicaciones de argumentos existentes, nuevas aplicaciones de argumentos existentes y nuevos criterios para juzgar el debate o una nueva defensa de los criterios existentes. Creo que lo primero y lo segundo, incluso lo tercero, son bastante intuitivos de ver. Los últimos 3 puntos son los más complicados. Respecto al punto de nuevos análisis o explicaciones de argumentos existentes, hay una forma para presentarlo sin que suene a estar reforzando algo en particular, ¿sí? Que es darle relevancia a esas nuevas explicaciones, porque nadie va a ganar por una nueva explicación sobre un clash que ya estaba ganándose de manera persuasiva en la cámara alta.
respecto a nuevas aplicaciones de argumentos existentes, eso es una forma incluso más compleja, que es utilizar un argumento de la cámara alta, por ejemplo, para responder a el caso de la cámara baja contraria, ¿no? Es decir, si tú eres baja de oposición y usas un argumento de alta de oposición para ganarle a baja de gobierno, pues es una contribución propia el que uses ese material para ganarle a baja de gobierno, pero eso no te asegura que le vayas a ganar a tu cámara alta. Eso ya va a depender de circunstancias del debate, que también vamos a ver más adelante. Y bueno, nuevos criterios para juzgar el debate, eso es una suerte de estrategia de extensión ponderando o extensión por priorización, que incluso es el paso ya más complejo de extensiones y suele ser poco utilizado, al menos en nuestro circuito. Es un poco más común en el circuito en inglés, que es básicamente tratar de insertar criterios que adjudiquen el debate en favor de una cámara, pero no solo eso, sino explicar por qué esos criterios son más importantes que los criterios que hasta ese momento, de manera implícita o de manera explícita, estaban guiando el curso del debate. ¿Sí? Todo eso que acabo de decir, no se preocupen si no está del todo claro, vamos a verlo ahora con ejemplos y también desagregando las mismas afirmaciones, ¿no? Una última parte del manual son estos 3 puntos, ¿no? Perdonen que sea insistente con lo del manual, pero creo que es importante para saber sobre qué base estamos trabajando, ¿verdad? Porque luego puede haber estrategias que quizá escuchen o que intenten y al final, pues los jueces que han leído el manual probablemente no van a valorarlas como tal, ¿no? Y esa es una aclaración muy importante que creo que tiene el manual, que es una cámara baja no derrota a su alta simplemente por tener una extensión. Siendo realistas, si tú tienes 28 minutos más para preparar un argumento que las cámaras altas, es muy poco probable que no vayas a decir algo nuevo, ¿sí? Entonces, la mayoría de cámaras va a tener extensiones. El criterio no está en tiene o no tiene extensión, al menos en la mayoría de las veces, sino en cuánto esta extensión contribuye al debate y cómo es que eso les permite ganar. Es decir, hacer que un equipo gane porque tiene una extensión es casi lo mismo que hacer que el primer gobierno gane porque tiene un modelo. Es decir, es cumplimiento de rol, es de donde se parte, no es el criterio definitorio ni el objetivo final. Una baja, para ganar, tiene que probar que sus nuevas contribuciones sean propositivas o responsivas, es decir, argumentos que construyen impactos o refutaciones que responden impactos, son importantes para el debate y que son más persuasivos que la cámara alta, ¿no? La novedad no es un criterio determinante. Vamos a ver una lámina también sobre la novedad más adelante. Otro punto importante de aclaración. Si un argumento ya ha sido probado convincentemente por el análisis de tu cámara alta, que la cámara baja agregue análisis a esos argumentos puede derrotar a los equipos contrarios, es decir, si eres baja de gobierno puede derrotar a alta de oposición y baja de oposición, pero es poco probable vencer a la alta. ¿Por qué? Porque una extensión no es una cuestión de añadir solamente cosas. Si es que fuera por añadir cosas, como ya vimos hace un momento, pues el primer gobierno ganaría incluso por el modelo, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido esta manera de juzgar y tampoco de ver una extensión como tal, sino hay que tratar de hacer que esta contribución nueva sea importante, primero, en el debate, y segundo, que se pondere por encima de lo que trajo la Cámara Alta, ¿no? Los jueces tienen que identificar que es exclusivo de la Cámara Baja, ¿no? Y luego comparar material solamente, el material exclusivamente nuevo de la Cámara Baja con el caso de su alta y las otras cámaras. Es decir, esa es una suerte de no existe el arrastre, ¿sí? Es decir, una cámara baja tiene que siempre ser solamente evaluada por las contribuciones exclusivas que tiene en comparación a su cámara alta, no solamente para ver quién gana entre cámara baja y cámara alta, sino cómo es que esa cámara baja se compara con los otros equipos del lado contrario, ¿sí? Es decir, las nuevas contribuciones son lo único que se toma en cuenta para comparar a esa cámara baja con las otras 3 cámaras del debate. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el reglamento? Es más como, incluso en exámenes de jueces creo que van a haber preguntas que más o menos buscan que ustedes respondan cosas como estas. Yo tengo Sí, una pregunta típica. Claro, te escucho. Sí, como justo ha salido mucho en hartos exámenes de jueces, la pregunta como que te ponen el caso de que alta de gobierno tiene un argumento X y alta de oposición refuta y le gana a primera oposición con una refutación Y. Y, o sea, ganó alta de oposición a alta de gobierno y tú eres baja de opo. Entonces mi consulta es como, ¿cuál crees que es una, o sea, qué tan
¿cómo se analiza la materia de baja de oposición respecto a alta de gobierno cuando alta de oposición ya es un trabajo como muy, muy bueno? Es decir, yo como extensionista o como látigo de oposición tengo que analizar a primer gobierno y su material en términos íntegros, es decir, como ignorando las refutaciones que hizo alta de OPO y que ganaron alta de gobierno, o en términos residuales, preguntándome cuál fue la materia que le quedó viva a alta de gobierno después de que pasaran ambas intervenciones de alta de oposición, o como no sé qué dice el reglamento exactamente sobre Sí, eso. sí, No muy dice buena nada. pregunta, muy buena pregunta. Creo que esto no está en el manual del WDC, sino en el EUDC, pero interpretándolo, creo que hay dos cosas importantes ahí. Uno, es debate es holístico, ¿verdad? Es una suerte de actividad holística. Entonces, no puede hacer la Cámara Baja como si la alta no hubiera dicho nada respecto al primer gobierno. Entonces, sí hay una suerte de entendimiento de que tu alta de oposición está ganando el primer gobierno por esas razones. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la baja de oposición respecto a alta de gobierno en esos casos? Entiendo que esa es la pregunta. Creo que hay tres cosas que podría hacer. Uno, tratar de contribuir con clashes nuevos y explicar por qué esos clashes nuevos que trae son más importantes que los de la alta de gobierno y así intrínsecamente le puede ganar, es decir, sin responderle directamente. Dos, tomar en cuenta cuáles de los argumentos de la alta de gobierno fueron refutados de manera residual o fueron refutados de manera total. Es decir, es probable que la alta de oposición, salvo que sea un equipo extraordinariamente bueno, haya tenido respuestas para la mayoría de los argumentos, pero las respuestas que tienen podrían no ser suficientes si es que se toma el argumento de la alta de gobierno en el mejor escenario posible. Entonces, esa también podría ser otra estrategia. Una tercera estrategia podría ser el tratar de introducir nuevos criterios para adjudicar el debate, es decir, si te das cuenta, la alta de oposición le gana a la alta de gobierno bajo criterios que pone la alta de oposición, que son los que deberían importar para evaluar el choque en altas. Si lo que baja de oposición hace es como una suerte de truco Jedi de debate, que en realidad es muy difícil de hacer, pero podría ser verse de la siguiente manera. Alta de OPO tiene un criterio, o bueno, responde a alta de gobierno en función al criterio que cree que es importante para ganar el debate en altas. Lo que puede hacer baja de oposición es extraer, por ejemplo, si su extensión es traer nuevos criterios para juzgar el debate, a partir de esos criterios, pues las respuestas de su alta de oposición, podrían no funcionar tan bien con este nuevo criterio para adjudicar el debate. Es decir, a partir de eso es que incluso las respuestas de alta de oposición podrían no ser suficientes bajo el nuevo criterio para evaluar el debate que tiene con respecto a alta de gobierno, ¿no? Pero bueno, en general, lo que debería hacerse, como se intuye de lo que estoy diciendo, es no tomar en cuenta que alta de gobierno está muerto, entre comillas, porque al final las contribuciones propias son las importantes, solo que tratar de identificar qué es aquello de alta de gobierno que me permita ser engaged con ellos. Es decir, incluso si no sigues ninguna de las tres estrategias que acabo de decir, que igual probablemente no funcionen en todos los casos o quizá funcionen en un grupo de casos solamente, pues lo importante es tratar de ser engaged con esas razones, es decir, no centrarte a responder directamente, pero sí recordar al juez cómo es que aquella extensión que tú estás trayendo, por ejemplo, introducir un nuevo clash, igual responde a lo que decía alta de gobierno, ¿no? Es decir, no centrarte tanto como a una alta de oposición que tiene que sí o sí ganar a la alta de gobierno en ese clash de manera explícita, sino tratar de explicar cómo es que tu punto nuevo sí hace engage con lo que trae la Cámara Alta de gobierno, ¿no? Pero bueno, eso. Voy a ver si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Listo. Continuemos. Igual, más adelante voy a explicar los tipos de extensiones, ¿no? Introducir clashes, un nuevo criterio, etc., ¿no? Eso también lo vamos a ver. Listo. Ahí creo que una pregunta. No, listo. De nada, Mati. Ahora, el tiempo de preparación. Aquí estos son más consejos de tiempo de preparación para tratar de evitar que no salga tan bien como debería, ¿no? Es decir, para uno ganar un debate, primero tiene que tener un buen tiempo de preparación, ¿no? Si el tiempo de preparación no es bueno, probablemente el caso que vayas a presentar no sea bueno. Entonces, hay algunos pasos que deberías seguir en el tiempo de preparación, bastante intuitivos, pero muy útiles. Primero, no hay que precipitarse ni apresurarse durante la preparación. Lo importante es tomarse el tiempo para intercambiar ideas con tu partner y entender la visión de ambos. ¿Por qué? Lo clave en un tiempo de preparación
de bajas, sobre todo, es que ambos tengan visiones del debate que puedan ser entendidos o puedan ser mutuamente entendidos, ¿no? Es decir, si yo le digo a mi partner que yo veo un debate de esta forma y él me dice que ve un debate de otra forma, lo ideal no es descartar la visión de la otra persona, sino tratar de entender por qué lo ve de esa forma, porque si al final la visión que tiene uno, que supuestamente se prepondera por sobre la del otro, termina por ser una visión que no es la del debate que sucede al final del día, pues no es un buen escenario para ustedes, ¿verdad? Entonces es importante no descartar de plano, sino tratar de entender al otro y a partir de ello tener como una suerte de base común, de common ground mucho más estable sobre la cual plantear ideas, ¿no? Otro consejo importante es identificar todas las cargas de prueba que existen en el debate, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Este no es un taller de identificación de cargas de prueba, pero creo que hay preguntas importantes que igual pueden hacerse a partir de esto que les serían útiles, ¿no? La primera es qué probabilidades hay de que la alta pruebe todo, ¿no? O sea, de que el choque de quienes abren el debate pueda ser resuelto, ¿no? O sea, ¿cuán probable es de que la cámara alta logre ganar ese clash o cuán probablemente es, por eso puse la apertura, porque no es solamente la cámara alta, sino es como la primera parte del debate, es cuán probable es que ambas cámaras altas puedan resolver ese clash, ¿no? Para eso es importante una siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los mejores argumentos posibles del otro lado? Perdonen que está pasando un camión. Listo. ¿Cuáles son los mejores argumentos posibles del otro lado? ¿Y cómo puedes responderlos? Eso es algo de prevención que es el ABC de debate, ¿no? Pero es importante tenerlo también como cámara baja. Y el último punto, que creo que también es importante, es cuáles son todos los links necesarios para que el argumento que uno ve para su lado pueda vencer la respuesta de la contraparte. Muchas veces cuando pensamos en una extensión, decimos, pero esto se le va a ocurrir evidentemente a mi cámara alta, tengo que pensar en otra cosa. La respuesta, creo que eso no es cierto, es decir, obviamente se le va a ocurrir a la cámara alta, eso sí es cierto, pero lo que no es cierto es que tengas que pensar necesariamente en otra cosa. Lo que tienes que hacer es, está bien, aquí está la idea de argumento intuitivo que se le va a ocurrir a todo el mundo. Ahora, ¿cuáles son las respuestas que tiene la cámara contraria? Por eso la construcción de argumentos en el tiempo de preparación para cámaras bajas es un poco distinta, porque en lugar de concentrarse en probar cada paso del argumento, hay que identificar cuáles son los pasos que van a tener mayor controversia, ¿sí? Es decir, una cámara alta tiene que esforzarse por dejar el menor vacío posible de links. Entonces, lo que ustedes tienen que identificar es cuáles son los links entre los argumentos que tienen ellos que probablemente vayan a ser más difíciles de ser cumplidos o que vayan a ser criticados. Y sobre esos links es donde deberían trabajar su caso, ¿sí? Es básicamente una suerte de explicación de este punto. Es obvio que se va a salir y estas respuestas son obvias, pero hay que identificar por qué esas respuestas esperan que derrumben ese argumento, ¿no? Y ahí es donde identifican esos nexos que probablemente les sean problemáticos a la alta. Bueno, y por todo lo que acabo de decir se intuye, antes de tener un caso listo para ser introducido al debate, es importante tener un entendimiento estratégico compartido del debate, ¿sí? Porque en cámaras bajas es donde se tienen que tomar decisiones sobre la marcha, mucho más que en cámaras altas, quizá en alta oposición un poco, pero normalmente es en cámaras bajas donde se tienen que tomar decisiones respecto a lo que está sucediendo en el debate, que probablemente no sean decisiones que vayan de acuerdo a todo el tiempo de preparación, ¿no? Por eso no hay que esperar que el material preparado en el tiempo de preparación sobreviva necesariamente en su totalidad, sino hay que estar preparados para cambiar o para modificar la extensión de acuerdo al debate, ¿sí? Por eso es importante que ambas personas de la pareja entiendan el debate, no necesariamente que estén convencidos de que solo hay una manera de entenderlo, sino cuáles son los puntos que podrían estar en contención, ¿no? Listo. ¿Qué más? A ver, no se pasa esto. Bueno, consejos generales, ya para terminar con esta primera parte. Sean estratégicos, piensen en lo que dirán los otros equipos para evaluarlo para usarlo como una herramienta, no para decir esto que van a decir los otros no es cierto, sino para evaluar el propio material argumentativo que tenemos, ¿sí? Es decir, es importante incluso pensar antes en las respuestas a estos argumentos intuitivos que en los argumentos intuitivos en sí mismos, porque los argumentos intuitivos los va a pensar la cámara alta, pero no va a tener suficiente tiempo para pensar en cómo responder a las refutaciones más fuertes de la cámara contraria, y ahí es donde entra el trabajo de estrategia,
Bueno, ambos oradores deben conocer los argumentos en el debate y tener lista de ejemplos y actores involucrados. ¿Por qué hago hincapié en eso de lista de ejemplos y actores involucrados? Porque muchas veces, a partir de entender cómo funciona el debate en la vida real, es que nosotros vamos a identificar de manera mucho más fácil cuáles son los impactos de nuestra alta que son persuasivos y cuáles no son tan persuasivos y por dónde deberíamos centrar nosotros el debate, ¿sí? Esto va a ayudarles a que tengan una mejor manera para elegir qué argumentos extender o qué extensión tratar de proponer en el debate, ¿sí? Aquí viene otro consejo de experiencia personal. Si hay una parte de la extensión que a ustedes les gusta mucho, pero lamentablemente, por cómo está el debate, no es que contribuya demasiado a que ustedes ganen, pues no van a morirse si es que no la sacan. Traten de no involucrarse demasiado con un punto de argumentación que quizá para su criterio es muy bonito, es un razonamiento muy sofisticado, pero si al final no es funcional el debate, bueno, también eso depende del fin que tengan ustedes al momento de debatir en esa ronda, ¿no? Pero si no es funcional el debate, es mejor priorizar aquello que funciona, aquello que sí impacta, por encima de aquello que queremos que está mejor construido. Ahora, esto no quiere decir que las respuestas o las decisiones que se tomen en el debate no vayan a ser decisiones bien construidas, sino a lo que me refiero es que a veces es importante sacrificar un poco de análisis para tratar de hacer el mayor engage posible con el debate que esté sucediendo. Porque si al final tenemos argumentos muy bonitos y sofisticados que no hacen mucho engage con lo que está sucediendo, pues de nada va a servir la sofisticación argumentativa. Es muy importante tener en claro también eso al momento de debatir. Listo. Bueno, para terminar ya no con preparación, sino con todo esto que rodea el marco de las extensiones, hay el apartado de durante el debate, ¿no? Hay que evitar apuntar más de lo necesario y discutir durante el discurso. Esto no sé cuán funcional sea en debate virtual, no he hecho más que 2 torneos en debate virtual, pero en debate presencial es muy importante que cuando la otra persona esté hablando no estén, o bueno, no la otra persona, sino la contraparte esté hablando, pues hay que tomar en cuenta el discurso, pero entender el discurso, no apuntarlo literalmente, porque eso es lo que tiene que hacer el juez, ¿verdad? Sino tratar de identificar cuáles son las partes importantes del discurso. Es una frase que se resume en escucha y construye, ¿sí? Igual, WhatsApp supongo que será en debate virtual. No es necesario o no es deseable que por discutir eso o por apuntarlo completamente no se entienda el core del caso contrario. Ahora, ese es otro consejo que es parte de experiencia personal, pero que también creo que es bastante generalizable, que es hay que ser realistas con la cámara alta, ¿sí? Hay que preguntarse si realmente probaron los argumentos, pero sobre todo si realmente no lo hicieron tan bien como nosotros creemos que lo hicieron, ¿sí? O sea, es mejor no subestimar a la alta porque al final quizá para ti no lo hicieron tan bien, pero para el juez sí. Entonces es mejor tomarlos en el mejor escenario posible, ¿sí? No en el escenario donde son el equipo invencible de 85 de speaks, sino en el escenario de un equipo que probó los argumentos que traía. Porque he visto últimamente, sobre todo, bueno, ya no estoy tanto en torneos, pero al menos en los torneos que he podido juzgar, que hay equipos que en cámaras bajas tratan mucho de explicar cómo la alta lo hizo muy mal. Creo que eso no es una práctica deseable. O sea, en el circuito en inglés casi que no existe, pero creo que en el español, más que por decir no hay que hacerlo como porque los anglos no lo hacen, sino pues es una cuestión del mismo debate, ¿no? Es decir, el justificar que tu cámara alta lo hizo mal es persuasivo. O sea, si revisan el manual del WDC y revisan el criterio de persuasividad, que hay varios puntos allí dentro, van a darse cuenta que si es que los jueces adjudicaran el debate en función a eso, probablemente no sería un punto persuasivo el decir mi alta lo hizo muy mal en todos estos puntos, ¿sí? Eso no quiere decir que siempre hay que tirarle flores a la cámara alta, solamente que hay que tomarles en su mejor escenario, o si no es su mejor escenario, en un buen escenario, no en el escenario donde lo hicieron desastrosamente mal, salvo que lo hayan hecho explícitamente desastrosamente mal, ¿no? Pero eso no es tan común, al menos de lo que he visto. Sí, ¿preguntas o no te preocupes? Continuemos. Hay que evaluar los retos dentro del debate, ¿sí? Eso es una visión más estratégica del debate.
si el reto es tu cámara alta, si el reto es la diagonal corta o la diagonal larga, o si el reto es tu otra cámara baja, ¿no? Hay que saber quién es la principal amenaza y por eso hay que adjudicar el debate. ¿Por qué es importante adjudicar el debate? Para tomar las mejores decisiones posibles y sobre todo porque necesitas una buena comprensión de qué clashes o enfrentamientos existen en el debate y quién está ganando cada choque. Es un estilo que no es tan común, pero creo que es bastante bueno, el comenzar la extensión diciendo qué está sucediendo en el debate o calificando el debate. Obviamente no decir cosas como mi alta está perdiendo claramente el debate, sino cuáles son los clashes que están en choque, qué cámara lo está ganando, por qué razón, y luego de que hayas explicado eso, que es el marco donde te vas a insertar, explicar cuáles son tus contribuciones para ganar esa razón, ¿no? Y eso es un pequeño consejo a pie de página. Creo que el estilo narrativo de debate es un estilo poco funcional. ¿A qué me refiero? No me refiero a que está mal utilizar recursos retóricos o estilísticos que embellezcan el discurso. En realidad eso sería lo ideal, ¿no? Porque al final, qué bonito un discurso con esos recursos. Si no me refiero a que es importante que tomen en cuenta que lo mejor o lo más persuasivo es dividir el discurso en puntos de análisis, ¿sí? En lugar de decir en un párrafo, como si estuvieran escribiendo argumentación en un ensayo, es mejor decir como la respuesta de la cámara contraria es esta, y yo tengo esas dos respuestas, uno, y comenzar, ¿no? Es una suerte de, parece que no tiene mucha importancia, pero créanme que sí es una diferencia en el estilo, ¿no? Hay un taller de Lucía Arce también que habla sobre eso. Listo, continuemos. Roles de orador, eso es más o menos lo que ya les prometía al inicio del taller, ¿no? Se extiende en equipo, ¿sí? Es decir, no es ideal, como les comentaba, diferenciar demasiado el látigo del miembro, ¿sí? La única diferencia realmente importante entre látigo y miembro es que el miembro tiene que traer la mayor parte de la extensión, ¿sí? Las líneas de análisis y los links principales, porque si eso lo trae el látigo, pues sí sería carga nueva, ¿no? Pero eso sí o sí lo tiene que traer el miembro. ¿Qué puede hacer el látigo? Pues casi todo lo demás, ¿no? Las respuestas a la cámara contraria, impactos adicionales que dependan de los links principales y las líneas de análisis presentadas, la ponderación de los argumentos, etcétera, ¿no? Ahora, que la extensión tenga que hacer sí o sí las líneas de análisis y los links principales no la inhibe de otras cosas, como por ejemplo el hacer las comparativas, el explicar por qué su material es valioso, etcétera, ¿no? Ahora, el látigo tiene que escuchar a su pareja en detalle. Su deber es hacer lo estratégicamente más efectivo dado el discurso de su pareja, ¿sí? Es decir, hay látigos que he visto que tratan de ganar el debate desde su discurso de látigo. Creo que esto no es muy bueno, sobre todo porque al final el debate se gana por la contribución en sí. O sea, puedes ganar como látigo con refutación, supongo, pero siempre trata de que esas respuestas estén ligadas al material propositivo que trajo tu extensionista, porque si no, en esos casos incluso podría algún panel creer que eso es carga nueva, ¿no? Y no evaluarlo dentro de lo que estás proponiendo tú. Eso es más sistemático, ¿no? Perdonen, que es qué cosa debería ser como mínimo cada discurso. Lo del látigo y lo del líder de oposición, pues obviamente no lo vamos a desarrollar, y látigo de gobierno y de oposición no lo vamos a desarrollar mucho porque no es un taller sobre eso, pero igual ahí está. El miembro de gobierno tiene que tener respuestas para alta de oposición, ¿sí? Es decir, es muy difícil que hoy en día como un miembro pueda solamente argumentar su extensión, porque al final yo no entiendo muy bien cómo se argumenta una extensión en un debate si es que no responde esa extensión al material propositivo de la cámara contraria, ¿no? Es decir, es casi como un monólogo si es que solamente argumenta su extensión. Es importante tener respuestas para la alta de oposición si es que es miembro de gobierno. Pueden ser como aclaraciones, defensas del modelo de alta de gobierno o un clash irresuelto, un loop, ¿no? Eso es como bastante tradicional. Hay un clash que no está resuelto en las cámaras altas, eso se llama loop, y es, bueno, eso se resuelve de esta forma. Las refutaciones no deben ser particularmente largas. Esto lo pongo como un consejo, porque al final no es una cuestión de pasarse 4 minutos respondiendo a una alta de oposición, porque igual el látigo puede hacerlo también, sino es más una cuestión de qué puntos son importantes y necesarios de responder antes de comenzar con la extensión, ¿sí? Porque luego, si lo quieres decir luego, durante la extensión, podría mezclarse y había partes de la extensión
que dijiste previamente a las respuestas a la alta de oposición, que ya de plano suenan menos persuasivas porque no toman en cuenta lo que dijo alta de oposición, ¿no? Es una cuestión también discursiva. Miembro de oposición. Es esencial que haya engagement directo con el discurso del miembro de gobierno. Miembro de oposición sí o sí tiene que responderle a miembro de gobierno, ¿sí? Tiene que haber, si no son respuestas totales o suficientes, pues al menos que sean interactivas, ¿no? O sea, que interactúen con el material, porque a partir de ello es que vas a poder construir tu extensión, ¿no? Porque si no, lo mismo que con con miembro de gobierno. También puedes incluir respuestas a alta de gobierno, ¿no? Pero la prioridad sería baja de gobierno. Ahora, incluso si baja de gobierno no lo está haciendo bien, igual es importante comenzar con eso, ¿sí? Porque por una lógica cronológica, valga la redundancia, baja de gobierno es la Cámara que te ha antecedido directamente y que probablemente ha planteado cosas que van en contra de aquellas premisas que tú asumes para explicar tu extensión. Entonces es importante comenzar con baja de gobierno. Látigo de gobierno, bueno, respuestas directas al material de extensión de miembro de oposición. Obviamente, si nadie más puede responder la baja de oposición, obviamente el látigo de gobierno tiene que dedicarse casi que exclusivamente en los primeros minutos de su discurso a baja de oposición. Y bueno, luego la comparativa con las cámaras altas, ¿no? Y baja de oposición, pues igual responder al látigo de gobierno y hacer pesar su extensión por encima de la cámara alta, ¿no? Y de la cámara alta de gobierno también. Bastante simple. Listo. Novedad. Y luego de esta parte de novedad, pues hacemos una suerte de ronda de preguntas, si es que hay preguntas. La novedad está supeditada a la naturaleza de la ronda y el tema de la moción, ¿no? Pero eso es más como es circunstancial. Pero lo que no es circunstancial es que una extensión novedosa tenga que ser relevante, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A lo que les decía desde un inicio. El hecho de que una extensión sea novedosa no es un criterio suficiente para ganar un debate, ¿sí? Es solamente el primer paso, probablemente, o un buen primer paso, evidentemente, pero no es suficiente. ¿Qué cosas probablemente el juez va a entender como extensión? Nuevos principios que refuercen el caso de tu bancada o de tu cámara alta, nuevos ejemplos que ilustren los principios existentes, una nueva presentación del material más enfocado hacia clases importantes y es recomendable abanderar las extensiones. Como se darán cuenta aquí, antes que jugar con reglas de manual, estoy jugando con mi experiencia, con jueces del circuito y qué es probable que vayan a comprar o no como extensión en promedio, ¿no? Entonces, casi que todo lo nuevo o todo lo que suene muy nuevo va a ser comprado como algo novedoso, ¿no? Vale la redundancia. Pero noten que eso no es suficiente para que esa extensión novedosa sea relevante, ¿sí? A eso iba con que la novedad no es un criterio determinante, sino es un criterio como un piso, ¿no? Listo. ¿Preguntas hasta ahora? Yo tengo una. Sí, claro. O sea, ¿qué es abanderar la extensión? Perdón, es que me he perdido en ese momento. Vale, sí. Perdón. Abanderar es tratar de colocar una suerte de, o frasear la extensión en algo que sea muy fácil de entender, ¿no? O nombrar un argumento. Abanderar un argumento es tratar de no decir argumento 1 y comenzar con el argumento, sino identificar con ese argumento les quiero probar lo siguiente. Hay personas que optan por ponerle nombre a los argumentos. Creo que yo no soy muy creativo, entonces eso no me funciona mucho. Si ustedes lo son, pues bienvenidos. Pero abanderar el argumento bueno, en inglés creo que sí, creo que lo he traducido literalmente, pero al menos creo que sí se entiende, que es el tratar de identificar de cómo vender el argumento con una frase que sea persuasiva, ¿no? Como una suerte de, este argumento les quiere probar X, ya es abanderar el argumento porque estás básicamente diciendo hacia dónde va a ir el argumento, cuál es el objetivo de ese argumento, ¿no? Y va a ser mucho más fácil para el juez entender qué quieres hacer a partir del argumento, ¿no? Sobre eso, o sea, obviamente si lo hicieran todas las cámaras sería ideal, pero en las cámaras bajas es incluso más importante que en las altas porque es a partir de allí que el juez va a poder entender hacia dónde va tu extensión, ¿no? Porque si no, va a ser más complicado incluso que puedan identificar qué material es la contribución nueva o hacia dónde va esa contribución que quieres presentar. Pero sí, gracias por la pregunta. Perfecto, gracias. Listo. Si no hay más preguntas, pues continuamos. Para lidiar con cámaras altas,
¿hay casos en los que proponer una extensión novedosa puede perjudicarte? No, o sea, per se no. Creo que el riesgo de una extensión novedosa está en que quien la presente sacrifica engagement o relevancia por novedad, ¿sí? O sea, el punto con lo novedoso va más hacia una extensión novedosa es necesaria de ser importante en el debate y no basta solamente con que sea nueva. No es que una extensión novedosa per se vaya a ser mala, sino que los incentivos que genera el que se crea que una extensión solo sí funciona cuando es una extensión completamente novedosa, ¿sí? A eso es más a lo que iba, no a que las extensiones novedosas son malas per se. Es más como cómo la construyas y cuánto pueda contribuir dentro del debate, antes que no es bueno hacer una extensión novedosa. ¿Cómo asumir un cambio de métrica desde bajas? Buena pregunta. Creo que la estrategia de cambio de métrica es una estrategia un poco complicada de usar, pero que puede funcionar en determinados contextos, ¿sí? Es decir, si tú eres cámara baja y quieres hacer un cambio de métrica, lo importante es que identifiques primero por qué quieres hacer ese cambio de métrica, ¿no? Y la respuesta intuitiva es porque quiero ganar, obviamente, ¿no? Pero más que esa respuesta superficial es, ¿qué cosa crees que no está siendo evaluada en el debate, que solamente puede ser evaluada como importante a partir de que cambies los criterios bajo los cuales se evalúa el debate, ¿sí? Es decir, un cambio de métrica, antes que ser una estrategia como de prima ratio, es decir, no es como voy a un torneo como extensionista y digo, y ahora sí, todas mis extensiones van a ser cambio de métrica, cambio de métrica, cambio de métrica. No, el cambio de métrica es una estrategia que se debería usar como, no digo necesariamente como de última ratio, pero sí casi, porque es complicado de justificar si es que no estás muy segura o muy seguro de, básicamente, cuáles son esos criterios que incluyen cosas que son importantes en el debate que en este momento no están siendo importantes porque se está evaluando con otra métrica, ¿no? Eso es si tú quieres hacer el cambio de métrica. Ahora, si a ti te cambian la métrica, o sea, si tú eres baja de oposición y baja de gobierno, entre comillas, cambia la métrica del análisis. Creo que lo ideal primero es casi hacerse la misma pregunta, es como, ¿realmente tiene sentido lo que ha hecho la baja contraria? O sea, ¿realmente esos puntos que la baja introduce como relevantes dentro de esta nueva métrica en el debate, solamente valen bajo su métrica o es casi simétrico? ¿No? Es casi como, pues, da igual si es que con eso que tú dices nueva métrica funciona, porque con el debate igual funcionaba de la misma manera. Entonces, es un poco más dependiendo de cuánto realmente era necesario ese cambio. Ahora, ¿qué pasa si ese cambio sí es necesario luego de que te hayas hecho esa pregunta y que tu respuesta sea, pues sí, creo que sí? Lo ideal, y aquí viene lo que les decía de tomar decisiones estratégicas y hacer un trade-off entre análisis y engagement. Si es que ese cambio de métrica sí es funcional porque las altas no debatieron el debate como debía debatirse, vale la redundancia, trata de reenfocar tus puntos o tus argumentos hacia esa nueva métrica. En ese escenario, solamente luego de que te hayas hecho esa pregunta de si era necesario hacerlo, no es como que por hacerlo ya simplemente funciona, sino hay que justificar la necesidad de hacer eso. Si tú crees que sí era necesario y la Cámara contraria, la baja de gobierno lo hizo, pues como baja de oposición tienes que tratar de reencauzarte hacia eso, ¿no? Allí sobre todo va a ser importante la labor del látigo. Allí incluso me atrevería a decir que el látigo es más importante que el extensionista, en tanto el extensionista tiene menos tiempo para adecuar todo el material a ese nuevo criterio, ¿no? Mientras que el látigo de oposición sí tiene más tiempo para tratar de introducirlo. Y allí es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es lo que yo respondería. No contravendría el espíritu de la moción. ¿A qué te refieres con eso, Rosalinda? Hola. Hola a todos y todas. Sí, más o menos era como ahora lo acabas de explicar, ¿no? Y responder siempre y cuando sea estrictamente necesario. Y bueno, esos criterios de necesariedad también está dentro de lo que nos invita a discutir la moción, ¿verdad? Entonces, tendría que ver más o menos cómo se está reencauzando y si es que de repente la moción nos invita a algo mucho más amplio que no se está tocando, ahí recién podría convenientemente utilizar este mecanismo de métrica. Sí, exacto. Está bastante bien. Es justo
más o menos lo que decía, ¿no? Que depende mucho del debate y no es como una estrategia que uses como tu primera estrategia, ¿no? Sino es más algo que se usa en contextos particulares. Pero sí, justo. Bueno, terminando con esta lámina, es importante escuchar con mucha atención a las cámaras altas. Como les decía, no asumir que son débiles o que porque yo tengo mejores ejemplos o una forma más elegante de expresarlos, pues van a perder contra mí, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante escuchar a tu cámara alta y a la cámara alta contraria sobre todo? Porque hay tres cosas que vas a poder identificar a partir de las altas. Primero, los vacíos en la lógica de tu cámara alta y las asunciones no probadas que están haciendo. Esto pasa más por identificar cuáles son los pasos que no cumple la cámara alta propia. Dos, argumentos sin análisis suficiente o evidencia probatoria. Eso ya no va tanto por cuáles son los pasos que le falta, sino qué pasos no está cumpliendo de manera satisfactoria, como el análisis o la evidencia. Y tres, las respuestas que dan desde la otra cámara, ¿sí? Porque póngase a pensar de la siguiente manera. Si son baja de gobierno, alta de oposición quiere que tu cámara alta no gane. Y tú también quieres ganar a tu cámara alta. Entonces, aparentemente hay un acuerdo implícito en tratar de identificar qué cosas alta de gobierno no está haciendo bien. Ahora, este acuerdo implícito, para que no quede solamente en idea, necesita de que tú como baja de gobierno escuches cuáles son esas críticas que está haciendo alta de Oppo y a partir de ello puedas construir respuestas mucho más fuertes que las de tu cámara alta, ¿no? Eso va a depender de si está ganando alta de Oppo o si está ganando tu cámara alta, ¿no? Pero esos tres pasos son los básicamente, o esas tres cosas son las que puedes identificar cuando escuchas tu cámara alta y cuando las escuchas bien. Listo, continuemos. Consistencia con alta de gobierno. Aquí no sé por qué se ha bajado de más la diapositiva. Cuando la pase probablemente ya la voy a arreglar. Aquí hay un punto muy importante que es la consistencia, ¿no? O la coherencia. Muchas veces hay equipos que temen al acuchillamiento, temen acuchillar, no porque el acuchillamiento te vaya a mandar inmediatamente cuarto, porque eso no es cierto, sino porque puede restar persuasividad a tu caso. Un disclaimer importante es que la consistencia, o se exige consistencia para establecer un debate justo, ¿sí? No por obligar a tu cámara baja o no por obligar a la cámara baja a comprometerse en un pacto suicida con la cámara alta, ¿sí? O sea, no es como si mi alta lo está haciendo terriblemente mal, yo tengo que hacerlo terriblemente mal para no perder consistencia, no para nada, no tiene mucho que ver con eso. Pero bueno, hay cosas que sí creo que son importantes aclararlas para que cuando ustedes tengan que hacerlas o cuando ustedes vean que alguien las hace, pues sepan identificar qué está pasando, ¿no? Si tú no vas a ser consistente con la alta de gobierno, tienes que decir con claridad por qué no estás siendo consistente, ¿no? O sea, por qué estás contradiciendo tu cámara alta en un punto en particular. No es suficiente con hacerlo y decir, bueno, el juez va a entender que cualquier votante informado promedio no sería consistente con lo que dice mi alta. No. Lo importante, cuando tú eres inconsistente, es decir con claridad por qué vas a ser inconsistente con tu cámara alta, ¿sí? Con claridad, y pongo claridad con énfasis porque si no lo haces de manera clara, o sea, si no explicas por qué vas a ser inconsistente, pues probablemente no tenga mucho sentido, ¿no? Dos, aclarar o expandir aspectos del modelo están permitidos y a menudo son legítimos, ¿sí? No agregar explícitamente mecanismos a menos que haya casos donde sí sea muy intuitivo que eso suceda. Les pongo un ejemplo. En la moción, esta casa legalizaría el aborto. El modelo de primer gobierno es, legalizar el aborto es despenalizarlo y decir públicamente a través de los medios de comunicación y pronunciamientos que las mujeres son libres de abortar. Alta de oposición dice, lo que va a suceder es que las mujeres van a ser víctimas de procesos médicos desastrosos y ruines que terminan por, no lo sé, perjudicar su salud, que muchas personas van a abortar apenas como, o sea, quieren abortar y el día siguiente ya abortaron, y después se van a arrepentir y van a caer en depresión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer ahí como baja de gobierno sin que estés creando un nuevo modelo? Lo que puedes hacer es expandir el modelo, ¿sí? ¿Cómo se expande el modelo en ese caso? A través de analogías con políticas públicas convencionales o que funcionan en la actualidad,
que son intuitivas del modelo, ¿no? Es decir, la legalización del aborto o en los países donde está legalizado pasa porque el sistema sanitario público tenga espacios, implementos, herramientas y especialistas capacitados para poder practicar este aborto, ¿no? Que no pasa solamente por que hacerte un aborto sea exactamente igual que te receten paracetamol porque estás resfriado, sino que hay un proceso, una evaluación psicológica, una evaluación médica, una evaluación, y hay distintos filtros, ¿no? Allí tú puedes hacerlo, no estás siendo inconsistente con tu alta, porque lo que diría la Cámara Baja es, ¿estás haciendo un nuevo modelo? Y la respuesta sería no. Lo que estoy haciendo es expandir el modelo según aquello que es muy intuitivo, que es la realidad. Entonces, ese tipo de prácticas sí se pueden hacer. Igual con cuidado, ¿sí? Porque hay veces que como bajas se expande el modelo ya para hacer un supermodelo que parece como inexpugnable, pero eso no es como legítimo, ¿no? Eso ya sería parte de un debate, no diré de mala fe, porque no estoy tan seguro de cómo funciona ese término, pero sí un debate injusto. Tercer punto. Puedes sacar conclusiones diferentes de los argumentos de tu cámara alta, ¿sí? O sea, si lo que quieres hacer es encontrar impactos distintos de argumentos preexistentes, es algo legítimo. ¿Por qué lo pongo si parece tan intuitivo? Porque también he visto el caso donde una cámara baja usa un argumento de la cámara alta y dice, y esto no genera lo que dice mi alta, sino genera esto otro. Y hay jueces que dicen, no, lo acuchilló, se acabó. Y eso no es cierto. Es decir, puedes llegar a conclusiones distintas siempre y cuando esa conclusión no sea directamente excluyente con la que tiene tu cámara alta, ¿sí? Porque si los impactos son directamente excluyentes, ahí sí va a haber un problema. Que sea distinto no quiere decir que sea excluyente, ojo, eso es importante. Si es directamente excluyente con lo que dice tu cámara alta, probablemente ahí el juez sí tenga razón en decir, pues creo que está contradiciéndolo de manera directa, ¿no? Pero si no, pues igual lo puedes hacer, puedes sacar conclusiones distintas que no es contradecir, sino es ampliar también. Puedes reenfocar el debate explícitamente hacia los clashes más importantes, ¿no? O sea, tampoco es una inconsistencia el que digas, mi cámara alta probó esos argumentos tratando de conseguir esto, conseguir X, pero X no es lo más importante del debate, sino es Y por esas razones. Con eso no estás diciendo que tu cámara alta no hizo nada, sino estás diciendo que tu cámara alta probó argumentos, pero eran argumentos que estaban enfocados hacia un punto que no era el más importante del debate. Eso tampoco es una contradicción. ¿Qué sí es una contradicción? Un rechazo rotundo al modelo y a los principios básicos de alta de gobierno. Es formalmente un acuchillamiento que puede afectar considerablemente tus chances de ganar el debate. ¿Por qué hacía tanto hincapié con explicar las inconsistencias y saber cuándo estás contradiciendo y cuándo no a tu cámara alta? Porque si no explicas la inconsistencia y si te limitas directamente a contradecir a tu cámara alta o a ser inconsistente sistemáticamente, el panel puede simplemente ignorar tu discurso. O sea, lo que recomienda el Speaker Manual del EUDC es que el juez haga como si no pasó nada. Es decir, como si estuviera alguien parado sin decir ni una palabra. Entonces, si esa es la recomendación de ese manual, que evidentemente está autorizado, pues hay que tener mucho cuidado con las inconsistencias, ¿no? Pero tampoco hay que tener miedo a decir cosas distintas, porque al final del día, esto no es ser inconsistente, sino es ampliar o expandir el debate. Esta es la parte más problemática de consistencia. Después, consistencia con alta de oposición es más simple. Debes dejar en claro, si estás examinando una línea distinta a la de tu cámara alta, por qué estás sugiriendo esa línea, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con una nueva línea? Un nuevo orden de prioridad, o sea, un nuevo orden en qué clashes son los más importantes, o cargas de prueba que la alta había subestimado y que luego tú dices que no, que sí son importantes. Ahora, puedes hacerlo, obviamente, pero tienes que decir por qué lo estás haciendo, ¿no? O sea, por qué estás haciendo por una línea distinta a la cámara alta. Con línea distinta no me refiero a un argumento diferente, obviamente eso no tiene mucho que ver, sino con que lo que tú quieras probar con la lógica de tu caso sea que algo importante o un impacto importante sucede, pero que ese impacto no era el mismo al que apuntaba la cámara alta, ¿no? Eso es una línea distinta, no un argumento diferente. Una línea distinta es reenfocar el debate, ¿no? Si tú lo quieres reenfocar, tienes que explicar por qué lo estás reenfocando. No es suficiente con reenfocarlo, ¿no? Porque al final el panel va a decir, pero ¿por qué era necesario esto? O sea, que lo puedes hacer y que sí, que te van a penalizar, no, pero no vas a ganarle a tu cámara alta si es que haces eso solamente, sino hay que explicar por qué. Aquí viene un punto controversial, que es lo de presentar un nuevo contrafáctico. Si tú eres baja de oposición,
no deberías presentar un nuevo contrafáctico en comparación, obviamente, al de tu cámara alta, ¿no? Sino debes seguir con el contrafáctico de la alta. Porque, bueno, alta de gobierno ha enfocado todo su caso en ser alta de oposición, ¿no? Ahora, quizá eso suena controversial porque probablemente muchos aquí hemos visto debates donde eso ha sucedido. Y yo creo, y las personas en las que confío creen, que eso no es justo. ¿Por qué? Aquí tengo un ejemplo. De hecho, es un ejemplo de la vida real. Me pasó, yo era alta de gobierno y esto hizo baja de oposición y perdió al final, pero era por una razón más de cuán probable es el engage con esa nueva respuesta de baja de oposición, ¿no? La moción era, esta casa como un funcionario público entregaría la evidencia a la prensa. Y había un infoslide que decía, eres un funcionario público que ha accedido a pruebas que demuestran que el presidente del país en el que estás está sumergido en actos de corrupción y tú tienes esa información ahora en tus manos y tienes que decidir qué hacer. Y la moción decía, esta casa como el funcionario público entregaría la evidencia a la prensa. Y nosotros salimos y explicamos por qué, ¿no? Ahora, sale alta de oposición y dice, no, nosotros como funcionario público no vamos a entregar la evidencia a la prensa, sino la entregaríamos a la justicia, que es básicamente como un contrafactual, ¿no? Es decir, no lo voy a entregar a la prensa como quiere alta de oposición de gobierno, sino lo voy a entregar a otro actor, que es excluyente con lo que estoy diciendo, ¿no? Porque es, no es entregar la X, sino entregar la Y. Una buena manera de oponerse, quizás sí, quizás no, pero una manera legítima de oponerse. ¿Qué hizo Baja de Gobierno en ese debate? Baja de Gobierno y dijo lo siguiente. Esta casa como funcionario público entregaría la evidencia a los movimientos sociales. Y explicó por qué era mejor entregársela a los movimientos sociales, porque esos suelen politizar mucho más el tema, que al final termina por ser mucho más persuasivo si es que las personas de los movimientos de base terminan por acceder a ella, etc., ¿no? Ahora, ¿por qué eso no debería hacerse y por qué no ganó a Baja de oposición? Si se dan cuenta, el presentar un nuevo contrafactual es completamente injusto para las cámaras altas, porque altas ya estuvieron involucradas en una lucha constante por probar si era mejor entregarlo a la prensa o entregarlo a la justicia. Si todos los clashes en cámaras altas estuvieron enfocados para eso, la cámara baja no puede venir y decir, pues no, esos clashes no importan, si no importa entregarlo a los movimientos sociales. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ese nuevo contrafactual si el contrafactual que presentó la Cámara Alta ya era un contrafactual que funcionaba? Entonces, no tiene mucho sentido que eso sea permisible, ¿verdad? De la misma manera, hay otro caso que ya es un poco más pesado porque pareciese que al final estas mismas reglas de consistencia perjudican mucho a las cámaras bajas, pero que al final termina por tener mucho sentido, que es el caso de esta casa, prohibiría la utilización de símbolos nazis y comunistas. Alta de oposición dice que prohibiría los símbolos nazis, pero no los comunistas, ¿vale? Entonces es como alta de gobierno prohíbe los dos, alta de oposición prohíbe solamente uno. Baja de oposición no puede decir, no, no prohibiríamos ninguno, sino tiene que comprometerse con el contrafactual que asumió su Cámara Alta, que es prohibir uno de los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, al final, si alta de gobierno está condicionada a aprobar por qué debería prohibirse exclusivamente uno por el mismo caso que ha hecho alta de gobierno, y baja de gobierno va a extender, tomando en consideración que el punto de oposición es prohibir uno y no el otro, baja de oposición no puede ir contra el debate y decir, no, me da igual que altas haya discutido esto y que baja de gobierno se haya insertado en ese debate porque pensó su extensión en función a lo que sucedía y yo traigo un nuevo contrafactual. Eso no se puede hacer. Eso sí sería acuchillamiento si es que lo hace la Cámara Baja, ¿no? Entonces, eso es una cuestión bastante peliaguda, pero que para mí está bastante clara si lo vemos en nuestros ejemplos, ¿no? Y bueno, lo mismo con Cámara Alta, ¿no? Puedes, con baja de gobierno. Puedes contradecir alta de oposición en cuanto a la conclusión de un argumento, siempre que se explique por qué se produce tal contradicción en el impacto, ¿no? Eso también es bastante común. Preguntas, a ver. Si desde baja propongo prohibir ambos, ¿estaría yendo contra eso que explicas? Sí, si tú eres baja de oposición y propones prohibir ambos, estarías yendo contra el punto de alta de oposición, ¿no? Y estarías siendo contradictorio, estarías acuchillando tu Cámara Alta. No vas a quedar cuarto automáticamente por haberlo hecho, pero sí es poco probable que vayas a ganar el debate, porque al final
no, incluso no te conviene tanto, porque ya no importa mucho el ganar el otro, el no prohibir los nazis, ¿no? El no prohibir los comunistas, sino no prohibir los nazis. O sea, si tú tratas de ampliarlo y ya no solamente prohibir los nazis, sino los comunistas, pues vas a dar un clash que no es importante para el debate, porque ya el debate, la comparativa cambió. La comparativa ya no es prohibir ambos, sino es prohibir uno y no el otro. Y probar por qué ese uno debe, que tu alta no quiere que se prohíba así debería prohibirse, o por qué no debería prohibirse, ¿no? Pero casi todos los clashes van a estar supeditados a esa nueva comparativa. A la alta de oposición ha cambiado la comparativa del debate y allí es donde tienes que hacer engage. No es que vayas a perder por tratar de ganar ambos, solo que uno, no es justo, y dos, no va a ser efectivo, porque ya no tiene mucha importancia para la comparativa del debate, por cómo está hasta ese momento. Listo. ¿Preguntas? De nada. ¿Alguna otra duda sobre esta parte? Que esta es una parte un poco controversial, pero creo que está bastante clara. Sí, Mati. Sí, Dipis. ¿Qué crees que, o sea, tú crees que es al menos plausible o factible que, por ejemplo, no tanto por conveniencia, pero si yo soy baja y mi alta saca un contrafáctico que no es el más probable, y yo lo denuncio en un POI, digo, hey, en alta se está discutiendo como si el contrafáctico fuese X, pero me parece poco probable dado el contexto que sea el contrafáctico, creo que un contrafáctico más probable es Y. Y la Cámara Alta de Gobierno, por ejemplo, si yo le meto ese POI de baja de OPO, lo acepta, entonces como ahí estoy vulnerando la consistencia con primera OPO, pero la alta de gobierno está más o menos concediendo que el contrafáctico de mi alta no está tan bien o no es el mejor o el más probable. Entonces, ¿hay excepciones o es más bien absoluto ese tema de consistencia con OO? Claro, no. Sí hay excepciones, pero depende, como tú dices, de circunstancias en particular. O sea, si gobiernos están de acuerdo con que el contrafáctico no es el de alta de oposición, sino es otro, que es el que tú sugieres en el punto de información, y debaten sobre ese contrafáctico más probable, pues allí no habría tanto problema con la inconsistencia, porque la comparativa del debate no ha cambiado, sino el debate sigue sobre eso, solo que alta de oposición trata de redireccionar el debate hacia un lado que todas las cámaras, salvo ellos, asumen que no es muy probable. Entonces, ahí pasaría un poco más sobre cuán probable es el contrafáctico que trae la alta de oposición, ¿no? O sea, si la alta de oposición trae un contrafáctico que es absolutamente improbable, pues difícilmente vaya a ser un contrafáctico que tengas que, que tengas que comprometerte a seguirlo, ¿no? Por eso me refería a que las reglas de consistencia no es igual a un pacto de suicidio entre la alta y la baja, si es que la alta lo hace muy mal, sino es más una suerte de compromiso en hacer el debate justo, en tanto se sigue la línea de la alta, pero si la alta lo hace muy mal, en tanto probar el contrafáctico y gobierno explícitamente reclama eso, pues, e incluso para agregarle haces el punto de información, allí sí funcionaría la excepción, ¿no? Y podrías traer ese nuevo contrafáctico y probarlo, ¿no? Pero depende de esas circunstancias que acabamos de mencionar, tanto tú como yo, ¿no? No sé si está más claro ahora con eso. Súper, gracias, Tipi. De nada. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si salgo denunciando la simetría en ambos puntos de alta de y gobierno, y luego demuestro que mi enfoque es más general. ¿A qué te refieres con eso? ¿Quién es? Robert Pai. Ay, no se ve bien ahí. ¿Dónde estás? Roberto Paima. Sí, no entendí muy bien lo que comentabas. ¿Podrías comentarnos un poquito más? Ya. ¿Roberto? Bueno, vale. Entonces, fácil, si no, después por el mismo chat. Pero, claro, pero ¿a qué te refieres con demuestro que mi enfoque es más general? Eso es lo que no me queda muy claro.
Si no, lo puedes ir escribiendo en el chat y luego lo revisamos, no hay problema. En el chat, como se queda registrado, pues lo vamos viendo luego. Continuemos entonces. Técnicas para un nuevo material son técnicas bastante intuitivas en realidad, pero útiles. Uno, pensar en los stakeholders o los agentes involucrados en la moción. Probablemente hay algunos que importen más que otros, pero hay que tratar de identificarlos todos, porque incluso cuando hay algunos que importen más que otros, esos otros que importan menos, igual no es que dejen de importar, sino que su importancia va a estar en función a el stakeholder más importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el debate es ¿en qué mundo los pobres están mejor? Eso quiere decir que la gente más importante son los pobres, pero eso no quiere decir que la clase media no sea importante. Solo que la importancia de la clase media va a estar condicionada a cuál es el impacto que tiene esa clase media por sobre los pobres, ¿no? Se dan cuenta de cómo no deja de ser importante, sino cambia el foco hacia donde es importante. Entonces nuevamente, es relevante pensar en los stakeholders casi en todos, ¿no? De la moción. Temporalidad, consecuencias en el corto y largo plazo, eso es un punto bastante, al menos hasta el año pasado, era un punto de extensión bastante común, que era, las cámaras altas no terminan de probar tanto el largo plazo, ¿no? Se centran un poco más en el corto plazo. Entonces, probar consecuencias a largo plazo es importante. ¿Cómo hacer estas consecuencias a largo plazo más importantes? Pues explicar cómo es que estas consecuencias a largo plazo son más fuertes, son más impactantes, impactan a más gente o con mayor fuerza, ¿no? Básicamente. Aplicación del argumento. Si tú tienes una aplicación geográfica o socioeconómica de los argumentos que puedan ser más persuasivas que la aplicación de la ALDA, pues también es una forma de extenderlo, ¿no? Relacionado con los stakeholders. Ahora, esto no quiere decir que tratemos de llevar todos nuestros argumentos a cómo funcionaría este argumento en Kirguistán, no, sino es básicamente cómo es que esos argumentos que tiene la Cámara Alta tienen un impacto importante en agentes que están en un sector especial o personas que viven bajo condiciones determinadas en la sociedad. Consecuencias, qué va a ser causado a partir de la moción y qué va a ser evitado a través de la exclusividad. Eso es muy intuitivo, eso es lo que se suele recomendar incluso a las cámaras altas, que es tratar de probar qué cosa pasa y qué cosa no pasa o deja de pasar de manera exclusiva a partir de la moción. Identificar eso es importante porque es que a partir de ello que tú puedes, por ejemplo, centrarte en una de esas consecuencias y explicar por qué importa más una que otra, ¿no? O por qué hay más perjuicios que beneficios o beneficios que perjuicios. Por eso es importante identificar la exclusividad de las consecuencias. Determinación estructural. Eso es una extensión bastante más antigua, o sea, aquí está básicamente BOSIO 2.0, que es identificar si existen estructuras en el funcionamiento de la sociedad, llámese narrativas, llámense estructuras económicas, llámense organizaciones e instituciones del Estado, que hacen más probable que tu lado tenga razón, ¿no? O sea, hay veces que puedes extender a partir de explicar cómo es que esos argumentos que tu alta ya probó tienen impactos o tienen muchos más impactos que son importantes o más importantes a partir de determinaciones estructurales. Eso es un enfoque un poco más marxista de debate, ¿no? Pero obviamente no es un enfoque marxista y solamente puede usarse para probar argumentos marxistas, sino para cualquier tipo de argumento, independientemente de la orientación ideológica del argumento, sino es más como tratar de identificar esas estructuras sociales, sean en instituciones, sea la economía, sean narrativas, que terminan por ser más probable un argumento o por hacer que un argumento tenga impactos más importantes respecto a lo que dijo tu alta, ¿no? Y el sexto, daños de principios más amplios, ¿no? Que es tratar de identificar qué principios viola la contraparte o contra qué principios está yendo y establecer por qué el principio contra el que está yendo es más importante que el principio que defiende, ¿no? Presentarlo como una precondición, el ejemplo clásico de seguridad por sobre privacidad o privacidad por sobre seguridad. Entonces es tratar de hacerlo una precondición, ¿no? Es técnicas para nuevo material bastante intuitivas también. Listo. Tipos de extensiones. Aquí ya estamos cerca de terminar el taller. Aquí viene una parte súper importante que es la sistematización de tipos de extensiones. Hay talleres que dividen las extensiones en 2, en 4, hasta en 9 tipos de extensiones. Yo aquí tengo una división de 4, siguiendo a talleres que he podido ver en inglés y también a consejos de personas en las que confío, que
más o menos hay un consenso en que existen 4 tipos de extensiones, ¿no? Extensiones para introducir un nuevo clash, extensiones para extender un clash preexistente, para ponderar clashes existentes o una extensión por respuesta. ¿Sí? Son 4 tipos de extensiones o 4 modelos de extensiones. Vamos a ver cuáles son las fortalezas y debilidades de cada modelo, cómo construir y cómo aplicar estos modelos, es decir, ya la parte de cómo presentar extensiones de manera efectiva, y la última parte de en qué casos usar esos tipos de extensiones. Primero, introducir un nuevo clash. Esa es como la más clásica de todas, ¿no? Que es introducir un argumento que apunta a un clash distinto en el debate, que evidentemente tiene como fortaleza que es la manera más fácil y clara para mostrar contribuciones como nuevas, ¿no? O sea, si introduces un nuevo clash en el debate, evidentemente, ya no solo en retórica, sino en análisis, va a ser novedoso. Entonces, es retóricamente persuasivo para el juez, pues el juez no tiene que buscar en sus apuntes para saber cuándo lo que estás diciendo es una contribución nueva o es algo que se dijo con anterioridad, ¿no? Eso es como la principal fortaleza. La principal debilidad, es difícil de usar esto contra una cámara alta fuerte, ¿sí? Porque cuando la alta ha traído los principales clashes de manera efectiva, es complicado presentar un nuevo clash y hacerlo más importante que los anteriores, ¿sí? Eso es como el contra. Entonces, para que más o menos, cuando tengan que elegir cómo extender, pues puedan saber qué estrategia ponderar. ¿Cómo prepararla o qué hay que hacer para tener una extensión por introducir un nuevo clash? En el prep time o en el tiempo de preparación, tengan argumentos amplios y varios puntos de análisis, ¿sí? Eso es, o sea, la lluvia de ideas tiene que ser súper extensa en el prep time. Si antes daban 2 minutos, ahora que sean 4, hasta 5 minutos de lluvia de ideas para tener la mayor cantidad de ideas posibles, ¿no? Porque introducir un nuevo clash implica que la novedad sea importante, ¿no? Y para tener varias ideas y direcciones que seguir en función al debate. ¿Cómo usarla? O cuándo usarla, perdón. Cuando tu alta está ganando todos los cruces que presenta, ¿no? O sea, si está ganándole a la alta contraria, si está ganándole a la diagonal, pues es importante tratar de hacer eso, ¿no? Suena contradictorio es difícil hacerla contra altas fuertes, pero noten que hay una diferencia importante entre una cámara alta que gane el debate y una cámara alta fuerte. Puede ganar una cámara alta el debate sin ser una cámara alta fuerte. Por eso es como, no es lo mismo, sino son cuestiones distintas. Ahora, ¿qué debo hacer? Probar tu material, obviamente, pero lo más importante es probar y ponderar tu clash por sobre los clashes preexistentes, ¿no? O sea, explicar por qué ese nuevo punto de choque que estás introduciendo es más importante que los puntos de choque que se habían discutido en el debate anteriormente. Eso es básicamente cómo se resume una estrategia de introducción de nuevo clash, ¿no? Los pasos que seguir, sus fortalezas y debilidades y cómo funciona. Extender un clash preexistente, segundo tipo. Fortaleza. Es la forma menos costosa de extender. Aquí quería poner, es la forma más floja de extender, pero creo que no sonaba tan bien. Y suele ser una manera muy útil en debates con argumentos superficialmente presentados, ¿no? O sea, en debates donde la cámara alta no hizo un buen trabajo. Debilidades, es difícil presentarla. Bueno, no necesariamente que no hizo un buen trabajo, solo que la profundidad de los argumentos no fue suficiente. Debilidades, es difícil presentarla como novedosa porque implica recordar y reforzar el análisis de tu cámara alta, ¿no? Esa es una de las debilidades, ¿no? Tengan en cuenta por qué pongo las debilidades y las fortalezas para que ustedes sepan sopesar al momento de presentar la extensión en qué cosa tienes que hacer énfasis y en qué cosa no tanto, ¿no? Por ejemplo, en la anterior quizá no tienes que hacer énfasis en y esto es nuevo, o recordar constantemente por qué eso no lo dijo tu cámara alta, sino más en probar la importancia de eso nuevo que tú dices. Aquí quizá no es tan importante probar la importancia porque igual el material que tú estás trayendo es para contribuir con clases que ya son importantes, sino va más entre probar la diferencia, ¿no? Esas son más cuestiones de estrategia que depende de cómo lo vayan a manejar ustedes. ¿Cómo prepararla? Es importante preparar los principales clases en profundidad. Céntrate en el metadebate estratégicamente. ¿Qué es metadebate? En corto, ¿no? Es una suerte de... Es lo que un juez hace cuando adjudica el debate, ¿no? Es un debate sobre el debate. La deliberación es un debate sobre el debate. Eso es metadebate. Entonces, lo que tendrías que hacer aquí es que tú como orador
hagas esa actividad de metadebate siendo parte del debate, ¿no? Para tratar de identificar cuáles son los principales clashes y profundizarlos. Y el metadebate entraría para comparar cómo está el debate en altas, ¿no? Y a partir de ello responder dos preguntas. O bueno, una pregunta, ¿no? ¿Por qué tu análisis no solo es más profundo, sino es necesario en comparación entre la cámara alta, ¿no? No es necesario ser rudo con la cámara alta, no es necesario ser poco decoroso con la cámara alta, nuevamente, sino es básicamente identificar cuáles son estos clashes que no se han probado lo suficiente, ¿no? ¿Cuándo usarla? Obviamente, de todo lo que acabo de decir, creo que es intuitivo que se debería utilizar cuando tu bancada está perdiendo uno o más enfrentamientos, es decir, cuando tu bancada está perdiendo contra las cámaras altas, contra las cámaras contrarias, ¿no? Contra la alta de gobierno y baja de gobierno o contra la alta de oposición, ¿no? Entonces, ¿qué debes hacer o qué preguntas tienes que hacerte para poder construir esto? ¿Por qué el choque que tienes no se resuelve para tu lado con lo dicho hasta ese momento? O sea, ¿por qué el clash no estás ganando tu cámara alta o por qué tu bancada está perdiendo ese clash? Primer punto importante. Segundo punto importante, ¿cómo tu material o cómo el material de ustedes resuelve este choque o este clash? O sea, ¿cómo es que contribuye a resolver ese clash? Y sobre todo, aquí viene un tercer paso que igual es un poco complicado, pero es quizá un poco similar a lo de la extensión anterior, es si existen otros choques, ¿por qué ese choque es el más importante? Ahora, este tercer paso, esa tercera pregunta no es necesaria en todos los casos. Sí, hay casos donde bastaría con la segunda, que es cómo tu material resuelve ese choque. Si es que hay pocos clashes y hay uno que es el más importante o dos que son los más importantes y tú contribuyes a esos, pues normal, no hay que probar eso último, ¿no? Pero si hay varios clashes y tú tratas de ganar algunos en particular, tienes que explicar por qué esos son los más importantes, ¿no? Bastante intuitivo. Listo. Tercer tipo de extensión, ponderar clashes. Esta ya es la segunda más difícil. Las anteriores, como se darán cuenta, pues van de menor dificultad a mayor dificultad. La tercera va sobre la ponderación o priorización, o extensión por priorización, ¿no? Fortalezas. No necesitas pensar en material propositivo nuevo. Ojo que aquí no he dicho que hay que ser flojos, porque van a darse cuenta que el trabajo que hay que hacer es bastante grande también. Debilidades, hay un gran riesgo de parecer que no estás extendiendo, ¿sí? Eso también es complicado. ¿Cómo prepararla? Piensa en una métrica clara en torno a los múltiples choques y caras de prueba del debate, ¿no? Y por qué es bajo ese criterio que debe ser adjudicado el debate. Ya habíamos felizmente conversado un poco de esto a partir de sus preguntas, pero va más o menos hacia eso, ¿no? O sea, el debate tiene argumentos que importan más que otros. Ahora, esos argumentos importan más que otros si los mides a partir de un criterio, ¿no? Entonces, ese criterio por el cual se está midiendo el debate es ideal si es que, por ejemplo, la justificación que tiene es una justificación suficiente. Ahora, ¿qué puedes hacer para pelear con un criterio de ese que está bien justificado? Pues tratar de explicar por qué esa justificación no es suficiente. Allí es donde está el paso, ¿no? Y a explicar por qué es que bajo ese nuevo criterio debe ser adjudicado el debate. ¿Cuándo usarla? Cuando hay falta de engage en el choque de altas. ¿Sí? Cuando las cámaras altas han sido muy confusas y no terminan por ninguna priorizar un clash por sobre otro o ponderar un clash por sobre otro, y es más como alta dice A, alta de opo dice B, después dice no A, después no B, no A, no B, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando hay un debate así, que es casi paralelo, ahí es donde hay que hacer esta ponderación de clashes, ¿no? Ahí es mucho más estratégico, porque ahí el panel ya ve que tú haces una labor de, mira, yo tomo esta negación de A, negación de B, afirmación de A, afirmación de B, o lo que dice alta de gobierno y lo que dice alta de oposición, y explico cómo es que al interactuar esos argumentos y esas afirmaciones, hay clashes que son más importantes que otros, ¿no? Esa labor ya es una extensión de por sí, porque es algo que no están haciendo en la cámara alta y es contribución propia. ¿Qué debo hacer? Aquí ya se dan cuenta que hay más pasos, ¿no? Primero, mostrar la falta de engagement entre las altas, ¿no? O sea, sí, explicar por qué la alta no está cumpliendo con hacer engage con la alta contraria y viceversa, ¿no? Dos, proporcionar una métrica sobre la que se puedan sopesar los clashes. O sea, a partir de que tú identificas cuáles son los clashes importantes, para decir que son los importantes hay que justificar, ¿no? Son importantes porque, pero sobre todo son importantes bajo este criterio. Tercer paso, demostrar
que esa es la métrica con la que debería juzgarse el debate. Ya no solamente esos son los clashes importantes por este criterio, sino porque ese criterio es el que debería juzgar el debate, ¿sí? Y cuarto, demostrar por qué, dada la métrica, el clash que está ganando tu bancada es el más importante. Ya este último paso también es dependiente de cómo van, ¿no? O sea, si hay dos clashes y ambos clashes son reorientados hacia ese nuevo criterio, pues quizá puedes ganar ambos, no hay problema. Ahora, si hay 3 o 4 clashes y tú crees que no puedes centrarte en ganarlos todos, pues hay que explicar en función a la nueva métrica que has introducido por qué el clash que está ganando tu bancada es el más importante, ¿vale? No hay mayor misterio detrás de eso. El último tipo de extensión por respuesta. Quizá esta no es más difícil que la anterior, pero sí tiene complicaciones importantes. Fortalezas. Asegura de que al menos estás ganando a la contraparte. Debilidades. Ahí se me pasó y no lo puse. Necesita de respuestas muy claras y respuestas necesarias, ¿sí? Ahora, fortaleza. Asegura de que al menos estás ganando a la contraparte. O sea, si tu extensión es por respuesta, con extensión por respuesta me refiero a refutación, ¿no? Hay una distinción entre respuesta y refutación que está en un taller de Owen Mooney en YouTube, en la Academia de Debate de EUDC, que es sobre refutaciones, donde hay una diferenciación entre respuesta y refutación. Pueden verlo también, se los recomiendo. Pero aquí estoy asumiendo una suerte de casi similitud, ¿no? de respuesta y refutación. No es deseable en todos los casos, pero aquí por cuestiones de practicidad. Tus respuestas tienen que ser necesarias, ¿sí? Por eso se necesita de respuestas duras y respuestas necesarias. ¿A qué me refiero con esto? No es suficiente que tú respondas a... Esto va relacionado a la pregunta que hacía Mati al inicio de alta de gobierno está peleando con alta de oposición. ¿Qué respuestas doy a alta de gobierno? No tienen que ser respuestas como respondo puntos que alta de oposición había respondido, sino cuáles son esos puntos que tiene la alta de gobierno que necesitan respuesta, ¿sí? Y es a partir de ello que puedo verlos. Ahí está, gracias. Entonces, es importante revisar eso. ¿Cómo preparar esa extensión? Enfocarse en la contraparte, en la preparación, ¿sí? O sea, enfocarse en la parte contraria directamente. Pensar en las respuestas a los puntos más fuertes es lo fundamental aquí, ¿sí? O sea, si antes era importante, aquí es todo, básicamente, porque tu extensión va a ser por respuesta. Ahora, aquí viene algo que probablemente no suene muy bien y quizás genere controversia, pero parte de la estrategia de extensión por respuesta es tratar de hacer más grande el caso de la contraparte, ¿sí? O sea, no es mala fe, como diría alguien, no es un debate injusto, como diría otra persona, no es un debate de inconsistencia, como diría el manual del WDC, sino es una estrategia a partir de la cual tomas los puntos más fuertes de la contraparte, quizá no los dijo explícitamente la cámara contraria, pero son puntos que tú también puedes pensar y que cualquier persona puede pensar que saldrían como oposición a lo que tú estás diciendo. Entonces, el agrandar el caso de la contraparte no pasa por decir, o no pasa por decir que la contraparte en su discurso dijo cosas que no dijo. No, por ahí no va. Sino va por entender cuáles son los argumentos que tiene la contraparte y verlos en su totalidad, no solamente en el nivel al que se llegó en la cámara contraria, sino cuál es el nivel máximo al que se podrían llevar esos argumentos, ¿sí? Por eso no pasa por hacer más grande al extensionista de la contraparte, sino el caso de la contraparte, ¿sí? ¿Cómo usarlo? ¿Cuándo usarlo? Cuando tu alta es muy fuerte, es necesario hacer más importante al otro lado y usarlo para cuestionar la victoria de tu alta. Ahí pongo cuidado, ese cuidado fue incluso para mí, como una advertencia, ¿no? Para que no me quede solamente con eso. No es a decir, mi alta está perdiendo contra la cámara contraria, porque quizá tu alta está ganando. O sea, decir eso es mentir. Y eso, además de que tu cámara alta va a sentirse mal, y quizá a nosotros nos importa que no se sientan mal las otras personas, va más por... no es algo justo en el debate, ¿no? Y entiendo que aquí a todos nos encanta debate y el mejor debate posible es lo que estamos buscando cada vez que debatimos. Entonces, esto no pasa tanto por decir mi alta está perdiendo, sino mi alta no responde a los puntos más fuertes de las críticas que existen en la contraparte, ¿sí? Que no responde a la contraparte o pierde contra la contraparte, sino que sus respuestas no son suficientes para ganar a la contraparte
en la totalidad del caso que podría explotarse, ¿no? O en la profundidad de las críticas que podría tener. No te preocupes, Javier. ¿Qué debes hacer? 4 preguntas. Saber qué dijo la contraparte primero, para a partir de ahí identificar cuáles son los puntos más fuertes. Esto no es igual a crear un caso de oposición que no salió, sino a llevar el mejor escenario aquello que dice la contraparte. Por eso es importante saber qué dice. Segundo, ¿por qué lo que dice la contraparte derrota a tu alta hasta ahora? Esto parece contradictorio, pero lo que me refiero es que eso que tú llevas al máximo o al punto más fuerte de cuestionamiento, ¿por qué eso podría derrotar a tu cámara alta? ¿No? ¿Por qué tu cámara alta no está ganando con la claridad que debería ese punto? 3. ¿Cómo tú estás respondiendo a esa amenaza de manera única, que es con el material propio que tú tienes, ¿no? ¿Cómo tú estás ganando esa respuesta en el mejor escenario? Y 4. ¿Cómo derrota tu respuesta a lo que dice la contraparte, ¿no? Ahora, ¿por qué está dividido en 2 preguntas? Porque es distinto decir yo respondo a esto a yo gano ese clash, ¿no? O sea, el punto para que se vea que es una extensión es primero decir cómo tú sí estás respondiendo ese punto en su como mejor escenario, y luego no solo cómo tú sí lo estás haciendo, porque quizás lo estás haciendo y pierdes, entonces ahí no sé cuánto vaya a valer la extensión, sino es cómo tú lo estás haciendo y cómo es que lo ganas, ¿sí? Por eso es importante dividir en las 2 preguntas. Listo. Continuemos. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna duda? Creo que no. Listo, ya estamos cerca. Y es un taller de hora y media. Sí, claro, dime, Mati. ¿Cuál crees que es una buena forma de abordar el discurso de extensión cuando la moción es una moción bastante corta, una moción muy angosta, que por lo general suelen tener un clash máximo? O sea, obviamente tiene que tener algún clash, entonces tienen 1 por lo general, 2 máximo, y tenemos una cámara alta muy buena que probablemente identifique que ese clash es el clash y lo desarrolle muy bien, y probablemente me vea forzado a sacar una extensión sobre un clash ya preexistente, y será muy difícil hacer una extensión introduciendo un nuevo clash. Estoy muy esperado porque mi alta era un equipo muy muy bueno. ¿Crees que es una buena idea como optar al segundo extendiendo quizás por respuesta o algo así, o por criterios para poder ganarle a toda Oppo y ceder un poco que mi alta ya ganó el debate? ¿O cuál crees que es como una estrategia más hardcore, por ejemplo, si fuese una final, para intentar ganarle a mi alta de todos modos? Justo, eso es lo que estaba pensando. Te iba a decir, hay una respuesta si es para ganar el debate o para pasar a de ronda, ¿no? Si es que pasan 2, por ejemplo, en una eliminatoria. Creo que está bien, por ejemplo, la extensión por respuesta. Creo que siempre es una alternativa cuando tu alta está ganando el debate y es muy fuerte. Creo que igual, como dices, no son, o sea, se me hace raro que haya una moción con solo un clash en una final, o sea, probablemente ahí el equipo de adjudicación estuvo un poco desatento, pero creo que va más hacia lo de extensión por nuevo criterio y lo de extensión por respuesta. Creo que son estrategias que allí sí podrían tener mucho más incentivo, ¿no? Esos son recursos casi ya de última ratio, como les decía hace un momento. Entonces creo que sí. Ahora, igual es muy complejo si es que tu alta ganó el único clash que existe y lo ganó bien, ¿no? O sea, en ese caso, me enfocaría más en ganar las otras cámaras, ¿no? O sea, si es que es una ronda normal, ¿no? Donde puedes quedar segundo, ¿no? Ahora, si es una final, pues ahí sí está muy complicado, ¿no? O sea, creo que pasaría por tratar de identificar como qué puntos de la cámara contraria igual funcionan o no están siendo respondidos, y a partir de ello como explicar por qué tú sí resuelves esas dudas que se generan del caso de la cámara alta, ¿no? Es complicado porque también va a depender de los jueces, ¿sabes? O sea, probablemente un juez que crea que el resolver dudas de un caso construido no es igual de importante que construir el caso, ¿no? Por el criterio de, no, pero se esforzó más el que lo construyó que el que lo salvó de refutaciones. Creo que ahí vale más como una cuestión de sesgo del juez. Yo lo valoraría, pero creo que la mejor forma de presentarlo sería como así, como una extensión por respuesta o como una extensión por
por ponderar clashes, ¿no? Creo que esas son las dos estrategias que son las más complicadas, pero que justo son para casos complicados, como me cuentas. Gracias, Tipis. De nada. ¿Algún consejo de extensión por criterios? Sí. Hagamos esta última parte de cómo hago relevante mi extensión y piensa en una moción, creo que Casia. Piensa en una moción o en un debate que tú hayas tenido y escribes la moción y yo recreo, o sea, obviamente como súper simple, ¿no? ¿Cómo sería un debate y cómo funcionaría la extensión por criterio en ese debate? Piensa en una moción. Ya. ¿Cómo hago relevante mi extensión? Bueno, obviamente, tener una extensión solo es el primer paso. Ya lo he repetido como 4 veces que lo he detallado. Ahora, hay que hacer la extensión necesaria. Es como vender la extensión, ¿no? No confíes enteramente en que el juez va a determinar el valor de su caso, sino hazlo tú mismo. Es decir, no es como, el juez obviamente va a darse cuenta de que mi caso es muy valioso y bonito y es distinto. No. Uno mismo tiene que explicar por qué su caso es importante. ¿Cómo hacerlo? Usando metadebate. ¿Qué ha pasado en el debate? ¿Cómo debe evaluar el panel del debate? ¿Y cómo influye tu extensión en la situación del debate actual? ¿No? Son preguntas que uno se puede hacer y que a partir de ellas adjudica el debate en vivo y puede identificar como en función a lo que está pasando, en función a quién va ganando y en función a qué es lo importante, cómo es que mi extensión es relevante dentro de esa situación, ¿no? Es básicamente el tener constante conocimiento de cómo está funcionando el debate hasta ahora. Bueno, Mati, entonces si quieres puedes comentarnos el ejemplo y de ahí lo discutimos para también pasarlo más rápido. Cuéntanos. Ya, gracias, Tipi. Sí, hace poquito estaba en un torneo al que fui con Jorge Godos y la moción de la ronda, la última, era como: esta cámara prefiere un mundo en el que la gente es desconfiada por defecto por sobre un mundo en el que la gente es confiada por defecto. Entonces, el debate de alta y el de baja de gobierno era básicamente explicar por el lado del que defendía la desconfianza, decir que cuando tú eras desconfiado, probablemente te salvabas de situaciones en las que estabas en riesgo, porque pues eres desconfiado, entonces como eres menos perspicaz a que te estafen o a que te hagan daño, etc. Y el otro lado decía como una respuesta paralela, porque era decir, bueno, está bien, pero en mi lado, cuando tú eres confiado, no te pierdes de oportunidades, porque cuando tú eres desconfiado probablemente no vas a hacer ciertas cosas, te vas a perder oportunidades de crecimiento, no vas a tomar, por ejemplo, ofertas de trabajo solamente porque desconfías, etcétera, etcétera. Entonces, quemaron muy bien el análisis de ambas altas, respectivamente, de por qué ambos lados tenían cosas buenas. Y me acuerdo que allí como que durante el debate con Jorge se nos ocurrió extender por ponderación, explicando que ese debate, como había sucedido, no podía juzgarse, porque hasta el momento había una lista de supermercados en ambos lados, de cosas buenas que sucedían en ambos lados, pero no había un criterio de por qué las cosas buenas de nuestro lado de la cámara eran más importantes que las del otro lado y viceversa. Entonces, no me acuerdo bien los criterios específicos, pero creo que dijimos que, por ejemplo, el tema de ser desconfiado, como las veces que tú te salvabas por ser desconfiado eran mucho mejores porque cuando tú perdías o cuando te pasaba algo por no ser desconfiado, eso algo que te pasaba era irreversible. Entonces ese era uno de los criterios que metíamos para decir que lo de nuestro lado era más importante. Creo que otro criterio era explicar cómo en el largo plazo bla bla bla, y otro criterio era X, pero bueno, en el fondo era un poco eso, porque habían respuestas que eran muy paralelas, entonces nosotros decidimos extender de esa forma. Justo, ese es un buen ejemplo de cómo introducirlo cuando el debate es muy difuso en cámaras altas, ¿no? Creo que funciona bastante bien. No te preocupes, gracias por estar en el taller. A ver, yo tengo otro ejemplo ya para terminar con eso, que es si la típica moción que ya salió como en 10 torneos creo, pero que sigue saliendo porque siempre es divertida, es hay una máquina que te ayuda a saber tu futuro, a saber cuándo vas a morir y de qué vas a morir. Y en la moción es esta casa, apretaría el botón, ¿no? Que es apretar el botón para que la máquina te lo diga. Y están consideraciones de que no se lo puedes decir a nadie, etcétera, ¿no? Y alta de gobierno está
debatiendo sobre en qué lado hay más libertad para decidir, ¿no? Y Alta de Gobierno dice, hay más libertad cuando soy consciente de cuáles son las limitaciones espaciotemporales que tengo y a partir de ello voy a tomar decisiones más sabias considerando cuáles son estos límites que tiene mi vida. Alta de Oposición dice, no, vas a ser menos libre porque cuando tú decidas en función a cuándo vas a morir, vas a decidir sin tomar en consideración opciones que sí tomarías si es que no lo supieras. Y hay menos libertad por eso, porque cuando tú tienes menos opciones sobre las cuales decidir, tu libertad está más condicionada, ¿no? Es una discusión eterna de libertad positiva y libertad negativa de Isaiah Berlin. ¿Qué hizo Baja de Oposición en ese debate? Baja de Oposición hizo lo siguiente. Dijo, hasta ahora hay un debate sobre en qué lado hay más libertad para la persona. Si es que cuando sabe cuándo va a morir o si cuando no lo sabe. Si cuando puede planificarse en función de algo determinado o si cuando no se planifica porque desconoce lo que se viene. Lo que hizo Baja de Oposición fue lo siguiente. Creo que el debate no está en es importante que la persona sea libre o no, sino en qué lado la vida es más disfrutable. Es más disfrutable cuando probablemente las personas no tengan la atención constante de que cada vez que fallen es un intento menos hacia una cuenta regresiva que ya es inevitable y que tiene fecha de caducidad. Entonces, es mejor una vida quizá con menos libertad, porque no importa tanto la libertad, que una vida con buena calidad, ¿no? O sea, es como la típica frase de no importa si no eres libre si al final te sientes bien. O si te sientes bien con esa condición, ¿no? Entonces, es básicamente una suerte de nuevo criterio para adjudicar el debate que no es en qué lado hay más libertad, sino en qué lado la calidad de vida es mejor para la persona, ¿no? Y Baja de Oposición ganó ese debate a partir de ese clash. No sé si queda un poco más claro ahora, casi. Listo, vale. Y ya bueno, un ejemplo, y terminamos el taller con esto, para ya no pasarnos del tiempo. Moción, esta casa considera que el Partido Demócrata de Estados Unidos debería inclinarse hacia la izquierda en la selección de candidato y de su plataforma política, ¿no? Alta de Gobierno prueba por qué los votantes están decepcionados con los políticos del Partido Demócrata, por lo que la estrategia del partido de cara a las elecciones debería centrarse en movilizar a los votantes neutrales, ¿no? Y aparentemente los votantes neutrales se van a dejar llevar por un discurso que no sea la tibieza del Partido Demócrata. Alta de Oposición explica por qué las plataformas políticas de izquierda desaniman a la mayoría de los votantes en los Estados Unidos. Esto hace que los republicanos sean más propensos a ganar las elecciones cuando parecen ser más razonables y moderados. Oppo está ganando. ¿Qué hace Baja de Gobierno allí? Extiende con un análisis sobre los movimientos de base y sobre los incentivos de los nuevos votantes, ¿sí? Extensión responsiva extiende como cómo es que va a moderarse las campañas y las políticas del Partido Republicano al cambiar todo el cambio político hasta la izquierda. Ese es un ejemplo que está en el taller, no recuerdo, creo que es un taller de Benji Kalman, no estoy muy seguro, pero lo saqué porque me parece un ejemplo muy bonito, quizá por mi carrera, que va sobre cómo es que cuando tú cambias la ecuación política y ya no es moderado contra moderado, sino radical contra aparentemente moderado, el aparentemente moderado va a enfocarse más en ir más hacia el centro que en ir más hacia el extremo, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo funciona eso. Eso es teoría política electoral básica. Alta de Gobierno, bueno, eso es lo que dice, ¿no? Alta de Gobierno tuvo un buen caso de por qué eso es bueno. Cuando los demócratas ganan las elecciones a partir del viraje, ¿no? O sea, es como Alta de Gobierno depende de que los demócratas ganen las elecciones. Oposición ha contradicho esto argumentando que los demócratas ahora tienen más probabilidades de perder las elecciones. Lo que va a traer Baja de Gobierno es, en primer lugar, un análisis más detallado de cómo exactamente esos candidatos y plataformas movilizan el apoyo de masas, que es extender por análisis un clash preexistente, que es el que ya decía la Alta, que es van a atraer el apoyo de los movimientos de base. Y en segundo lugar, van a dar una respuesta a los desafíos de oposición, probando que eso es algo inmensamente beneficioso, incluso si los demócratas pierden. Aquí ya no solo es extender un clash preexistente, sino probar algo que no está ganando la Alta, que es este cuestionamiento que dice Alta de Oposición, que van a perder, que es vamos a moderar a los republicanos.
que es a partir de que nosotros nos vayamos más hacia la izquierda y los votantes van a decir, pues creo que no me gusta tanto esta opción radical, van a buscar opciones moderadas. Y el partido de republicano no va a ir por opciones más radicales, sino por opciones más moderadas. No es una suerte de sopeso de los polos políticos y al final termina por irse más hacia el centro, ¿no? Y cómo es que igual, si el Partido Demócrata no gana, igual es mejor, porque al final lo que quieren en función de que el Partido Demócrata gane, o lo implícito está que es bueno que el Partido Demócrata gane, ¿no? Porque al final se va a moderar más hacia la izquierda la gente, aparentemente. O se va a moderar más en general, ¿no? Con Trump en los republicanos, obviamente. La moderación es mucho mejor que lo que hay ahora en comparación, ¿no? Entonces es como vamos a moderar a esos rivales políticos. Listo, eso fue el ejemplo. Creo que ya no hay tiempo para más. Espero que les haya gustado el taller. Quiero saber si hay alguna pregunta que les haya, o alguna duda que les haya quedado del debate. Perdón, del taller. El chip de debatiente nunca se va.